Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Domingo 24 de septiembre, cuarto y último domingo de este mes de septiembre. Y hermanos, es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, hoy es el domingo 25 del tiempo ordinario, o sea, hoy es el domingo 25 de 34 domingos que contiene este ciclo, ¿verdad? En otras palabras, estamos a 9 domingos para cerrar este ciclo litúrgico. Hermanos, un abrazo en la distancia y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios cada día. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando le llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros serán últimos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos leído, hermanos, esta parábola que es llamada parábola de los viñadores malvados. Déjeme recordarle o contarle que esta parábola únicamente aparece en el Evangelio de Mateo. Son de esas parábolas únicas de este Evangelio. Y es una parábola que genera mucha admiración, sobre todo por los misterios del reino de Dios que nos presenta. Ahora, esta parábola tiene como contexto la pregunta que el apóstol Pedro le ha formulado al Señor. Pues recordemos cómo en el capítulo 19 de este Evangelio de San Mateo, el Señor, o más bien el relato, nos presenta el texto del joven rico. Cuando se le acerca un joven y obviamente pues le pregunta qué debe de hacer para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Ya el texto nos lo recordamos. El Señor le dice: bueno, cumple los mandamientos. El joven le dice: yo los he cumplido desde que era muy niño. Y ahora le dice el Señor: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y reparte el dinero a los pobres. Entonces regresa, porque entonces podrás entrar en el reino de los cielos. Y dice la palabra que aquel joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Pero ante ese diálogo que se dio con el joven rico,
El Señor vino y dijo, e hizo un comentario. Y dijo el Señor, qué duro será para los ricos entrar en el reino de los cielos. Ese comentario de Jesús impactó tanto en los discípulos que ellos comenzaron a preguntarse cómo podía ser eso. Si para ellos, o sea, si para los ricos iba a ser difícil, para ellos que no tenían nada, ¿qué iba a pasar? Y es ahí donde el Señor obviamente va a dar la explicación. Pero aquí es donde Pedro le dice, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y el Señor da una respuesta con esta parábola, donde le dijo, el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Este hombre tenía un viñedo y era necesario contratar obreros para que trabajaran en él. Ahora, debo recordarle que para Israel, en este tiempo, el horario de trabajo era de 12 horas, o sea, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Originalmente, pues así era el turno laboral, ¿verdad? Recordemos cómo esa fue una lucha, ¿verdad?, que se tuvo que librar y fue hasta el siglo pasado, ¿verdad?, 1948, cuando obviamente pues se generaron algunos cambios para poder así llegar solamente a 8 horas laborales. Ahora, al amanecer, la parábola nos dice que al amanecer salió a contratar obreros y acordó pagarles un denario por día. De acuerdo a estudiosos de la Biblia, un denario era el salario de un día de trabajo. Por ello se nos dice entonces que eso era lo que este hombre había pactado con sus obreros pagarles. Salió a media mañana, o sea, podemos decir a las 9 de la mañana, porque era la hora tercera, y vio a unos que estaban desocupados en la plaza y los envió a trabajar en su viña, y notemos que les dijo, vayan a mi viña y les pagaré lo que es justo. Salió de nuevo a mediodía, o sea, la hora sexta, que sería las 12 del mediodía, y les dijo lo mismo, vayan a mi viña y les pagaré lo justo. Salió a media tarde, o sea, la hora novena, que son las 3 de la tarde, y por último salió al caer la tarde, la hora undécima, o sea, las 5 de la tarde, y a todos les dijo, vayan y les pagaré lo que es justo. Notemos que los últimos solo trabajaron 1 hora, los penúltimos trabajaron 3 horas, y así hasta los primeros que sí trabajaron 12 horas. Al atardecer, o sea, a las 6 de la tarde, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Es decir, que primero se les pagó a quienes habían trabajado 1 hora, luego a los que trabajaron 3 horas, luego a los que trabajaron 6, luego a los 9 y luego a los que trabajaron 12 horas. Pero a todos les pagó un denario. Ahora, aquí surge entonces para nosotros una pregunta. ¿Por qué el dueño de la viña está haciendo esto? ¿Verdad? ¿Por qué les paga un denario? Y la respuesta, hermanos, es porque eso fue lo acordado. Recordemos que a las 6 de la mañana les dijo, vayan a mi viña y les pagaré un denario por día. O sea, eso era lo acordado. Ahí el Señor pues no estaba, allí el dueño de la viña no estaba violando ninguna ley. Pero a los demás, veamos que es interesante, porque a los demás no les dijo cuánto les iba a pagar. A los demás les dijo, vayan a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y obviamente él ahora está haciendo justicia, porque lo justo era pagarles un denario. ¿Y por qué era lo justo un denario?
Porque un denario, hermanos, en ese tiempo era lo que una familia necesitaba para comer en un día. O sea, el denario era prácticamente el gasto de una familia de un día. Entonces, obviamente hoy está pagando lo que era justo. Pero aquí entonces vemos cómo esto nos enseña, hermanos, que en el reino de Dios recibimos nosotros lo justo. O sea, recibimos lo que necesitamos. Y esto es importante, fíjese, porque sabemos nosotros que tristemente hay una gran disparidad con respecto a los salarios en nuestra sociedad. Hay personas que reciben mucho, hay personas que reciben muy poco. Y es ahí donde eso crea una gran injusticia, porque lamentablemente la persona que recibe poco tiene muchas necesidades que no puede suplir. Y la persona que recibe mucho, por recibir mucho, no tiene necesidades. Pero por lo tanto, por no tener necesidades es porque todas sus necesidades están relativamente cubiertas. Ahora, el Evangelio continúa y nos dice que cuando le llegó su turno a los primeros, o sea, a los que comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana, ellos creyeron que recibirían más. Ellos creyeron que por haber dado o haber trabajado 12 horas, ellos pues iban a recibir algo extra. Pero también ellos recibieron un denario. Ahora, al recibirlo, dice la palabra que comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Notemos que se están quejando del pago. Y fíjese, hermano, que alguien, al escuchar este relato, alguien podría decir: es que eso es injusto, porque unos solo trabajaron 1 hora, pero los otros trabajaron 12 horas, y es injusto que se le pague al que solo trabajó 1 hora lo mismo que al que trabajó 12 horas. Pero vea, depende desde qué punto de vista usted lo vea. Porque si lo ve desde el punto de vista del mundo, eso no puede ser, ¿verdad? Si usted lo ve desde el punto de vista del mundo, eso es injusticia. Eso obviamente, pero obviamente la justicia del mundo, ¿verdad? Eso no puede darse. Pero si lo ve desde el punto de vista del reino de Dios, eso es lo justo. ¿Y por qué? Porque sabemos nosotros que, le decía, una familia para vivir un día o para alimentarse un día debía de gastar un denario. Entonces lo justo era de que estas personas pudiesen recibir como salario un denario, que es verdaderamente lo justo. ¿Qué era eso? ¿Verdad? Creo que esto nos lleva a nosotros a comprender de que el salario debe de ser un salario justo. Yo no voy a meterme acá a mencionar cifras o de repente pues a comenzar a protestar contra cosas, porque no es el objetivo. Solamente puedo recordarle que todo salario o todo trabajador debe de recibir lo justo en su salario. Lo justo. ¿Y qué es lo justo? Bueno, lo que cubra las necesidades básicas de esa persona y su grupo familiar, ¿verdad? Ahora, notemos la respuesta del dueño del viñedo a uno de ellos, cuando le dijo: amigo,
yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Pero en realidad el Señor sabía que había algo más de fondo. El Señor sabía que lo que estaba protestando era simplemente porque se sentía molesto, ¿verdad? Porque Él estaba siendo bueno con los otros. Y por eso le dice, toma lo tuyo y vete. Pues yo quiero darle al que llegó de último lo mismo que a ti. Y vea, y le pregunta, ¿que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O es que tienes envidia? Le dice, porque yo soy bueno. Y le dice, ¿te molesta que yo sea bueno? ¿Te molesta que yo sea justo? Y fíjese, hermano, que esta parábola, ¿verdad?, que aunque para nosotros es bastante comprensible, lastimosamente esta parábola nos relata muchas veces el egoísmo que aún hoy en día se da en varias personas. O sea, cuántas personas, mire, se molestan cuando ven a su prójimo prosperar. Cuántas personas se molestan que Dios los bendiga. Se llenan de envidia cuando ven que Dios es justo con ellos. Pareciera mentira, pero se llenan de envidia cuando pueden ver verdaderamente a su hermano ser prosperado. Se llenan de enojo, ¿verdad? Recordemos el ejemplo claro que tenemos en el Evangelio de San Lucas, el ejemplo de el hermano mayor del hijo pródigo, ¿verdad? Que cuando regresó del campo, escuchó la fiesta, preguntó qué pasa y le dijeron, tu hermano ha vuelto y tu papá, pues, por haberlo recobrado sano y salvo, pues ha hecho una fiesta de alegría que tiene. Y él, en lugar de decir qué bueno que mi hermano regresó, qué bueno que él pues pudo reconsiderar su situación, etcétera, sino que en lugar de alegrarse se enojó, se puso celoso y comenzó hasta a murmurar y a reclamarle al papá. ¿Cuántas veces hemos visto cristianos así? ¿Cuántas personas hacen lo mismo? ¿Verdad? ¿Cuántas personas tristemente se les olvida que Dios es un papá, es un padre de todos? Y así como Dios ha tenido misericordia de mí, así como Dios me provee, me bendice, así como el Señor tiene cuidados de cada uno de nosotros, hermanos, así lo sigue haciendo el Señor con aquellas personas, aún aquellas personas que le han fallado. O sea, ¿cuántas veces nosotros, mire, nos molestamos, le decimos al hermano Dios le bendiga, pero cuando en serio Dios le bendice nos enojamos o lo criticamos, ¿verdad? Usted ve al hermano que, bueno, ahora pues ya cambió su carrito, ahora anda un carro mejor, y en lugar de decir que bueno, mire, es que Dios es bueno, Dios es fiel, qué bueno que el hermano está siendo bendecido, qué bueno, comenzamos a llenarnos de celos, de envidia, comenzamos nosotros a olvidar que Dios es el que bendice el esfuerzo de las personas. Por eso, hermanos, en la obra de Dios no debemos de sentirnos nosotros celosos ni egoístas. Hay personas que dicen, ay, es que solo a mí me toca pesado y los demás no les toca nada, no hacen nada. Yo le diría, mire, Dios no le hace una injusticia. Usted y yo fuimos llamados a hacer la obra. Y obviamente el hacer la obra implica hacer la obra para glorificar a Dios, sin ver a los hombres, sin ver lo que hacen los demás. Ahora, recuerde que esta era la respuesta, le dije, que el Señor le dio al apóstol Pedro.
Pero con esto el Señor le dice: todo lo que voy a dar, se lo daré no porque se lo merezcan, sino porque soy bueno. Es decir, todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos por gracia. Por eso, hermanos, alegrémonos cuando el Señor bendice. Alegrémonos cuando el hermano es bendecido, porque de esa manera nosotros podemos también crecer en nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, que en este día domingo, día del Señor, nuestro Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.